Good morning, good evening, and good afternoon. Welcome. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a la primera sesión de las lecciones de innovación de otros sectores. A nombre de los organizadores, gracias. El Instituto de Servicios Públicos de la Universidad Estatal de Michigan, el Banco Interamericano de Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a este seminario. El día de hoy 700 millones de personas no tienen acceso al agua y aún así 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua de agua segura y inocua, y muchos no tienen acceso a una gestión adecuada. Esto ha sido cambiado por la innovación en estos sectores, la estructura organizacional, su gobierno y su gestión. Y en este seminario vamos a perseguir tres objetivos. Primero, entender las complejidades del sector y aprender de otros en su proceso hacia la innovación. Segundo, averiguar cómo países como Israel, en un ambiente con escasez de agua, pueden ofrecer seguridad alimentaria, seguridad del agua y seguridad de salud, y cómo otros países enfrentan estas crisis el día de hoy. Y finalmente, en una sesión dinámica vamos a aprender de innovaciones de empresarios y expertos de otros sectores de bienes y servicios, transporte y energético. Vamos a tener una oradora magistral, profesora de politología de la Universidad Estatal de Michigan, editora de la publicación Editors Policy, y después Gashnar Gonwar, de consultoría, va a comentar las innovaciones en la India, seguida por un orador, fundadora y director del Centro para Estudios en Regulación y la infraestructura en Brasil. Vamos a conocer las innovaciones de este sector en la transición energética. Después, Abraham Ingobeni comentará el trabajo de innovación en África en las bombas acuáticas solares, y vamos a concluir con un panel de discusión. Y con esto le doy la palabra a Denise. Muy bien. Gracias. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Gracias por el honor y privilegio de acompañarlos aquí en Estocolmo. Y gracias por estas series de seminarios. He disfrutado mucho los diálogos, el proceso, y espero seguir trabajando con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y espero interactuar con ustedes durante los 3 días de esta serie tan maravillosa. Muy bien, pues me tocó el desafío para hablar de estos problemas a nivel comparativo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Me disculpo por un par de cosas. Básicamente mi plática se concentra en Estados Unidos, y esto va a tener la exposición de todos los líderes a nivel mundial, pero también tengo demasiada información, lo cual es típico, y muchas diapositivas las voy a pasar rápidamente, pero voy a poner el vínculo en mi plática. Estas son las preguntas de organización para la interacción de cómo ha ayudado a la evolución de mi trabajo, así como la innovación, que es trabajo en proceso. ¿Cómo pueden innovar los servicios públicos actualmente y cómo los podemos agrupar? También una pregunta es si se puede innovar
Vamos a hablar de ideologías alternativas, las teorías en la innovación. Me voy a enfocar un poco porque es mi área de sector, las propiedades del sector de agua que lo distinguen de otros sectores en relación a la innovación. ¿Cuáles son los factores que conforman la cultura de servicios públicos y la aversión al riesgo para el agua? ¿Cómo este sector y la innovación se puede habilitar, implementar y ser difundida? El papel que juegan las instituciones y la regulación económica para la innovación. Y voy a enfatizar al final qué tan importante es la evaluación normativa para asegurarnos que la innovación es benéfica para aquellos que serán más afectados por su implementación. Entonces, ¿a qué servicios públicos nos referimos? Hay definiciones amplias, pero nos referimos a industrias que necesitan redes, electricidad, sistemas de comunicación, los servicios postales también. Este fue una de las industrias de redes temprana y por supuesto hablamos del agua y de las aguas residuales. Si estamos de acuerdo que los servicios públicos juegan un papel importante en la economía política, toda la infraestructura pública, su diseño e implementación para el interés público y debemos concentrarnos en esto sin importar de la propiedad de la infraestructura. Y también debo decir que las redes de servicios públicos son cosas que conectan a las personas, por eso son críticos y así es como el concepto ha evolucionado. Quiero mencionar brevemente, aunque no es mi área de experiencia, hay otras personas, expertos que tienen más conocimiento, pero quiero mostrar cómo la infraestructura es parte de estos bloques de las metas del desarrollo sostenible y cómo nos va a ayudar a tener mejores resultados. Y creo que esta es una de las razones por las que estamos aquí. Existe una urgencia para innovar, como dijo Sergio, tenemos el cambio climático, disparidades, escaseces económicas, muchas personas que carecen de servicios de agua y de sanitización. Tenemos los comentarios que también son problemas de género que afectan a las mujeres y los niños quienes pagan el precio más alto. Entonces, voy a mencionar algunas ideologías de la innovación, enfocándonos en la idea que la competencia de mercado, las fuerzas de mercado estimulan la innovación. Lo voy a poner en contexto del tema de hoy, pero también quiero enfatizarme que hay otros motivos, además de los mercados, áreas de oportunidad, como incentivos monetarios. Hay muchas razones por las que las personas y las entidades innovan. Mucho tiene que ver con las metas de la colaboración, el altruismo o descubrimientos científicos por sí solo. En cuanto a esta percepción general que los monopolios no son los únicos que innovan, tenemos aquí esta estructura comparativa. Si hacemos una revisión de literatura y de evidencia y también un poco de experiencia práctica, podemos ver que las estructuras de mercado por sí solos, en lugar de ser propiedad o ser una competencia del sector privado, tiene más relevancia. La escala de las empresas, esto es importante, así de que la competencia no es alguna algo que evite la innovación, al contrario. Hay otras entidades de escala que pueden hacer una diferencia. En otras palabras, las entidades mayores pueden dirigir la innovación. Entonces, la falta de competencia no es una excusa para no innovar. Analicé los distintos fuentes de datos, viendo la actividad y lo que sucede y vamos a escuchar más adelante del sector energético, pero sí podemos ver mucha actividad aquí y también del lado comercial que las
industrias de redes podemos ver el impacto de la transición energética aquí. Entonces, el sector público puede innovar, por supuesto que pueden. Si vemos, esto es muy interesante, algunas de las palabras que hice una búsqueda de idiomas alternativos en esta nube de palabras de distintos descubrimientos, inventos y demás que surgieron a través del apoyo gubernamental. El gobierno juega un papel importante en innovación. No es tanto público contra privado, sino la complejidad de las interacciones. El gobierno ofrece infraestructura, sistemas de educación. Entonces el sector privado también innova en base a esta experiencia. Esto incluye las empresas paraestatales. Busqué la literatura y encontré varias evidencias persuasivas que las empresas paraestatales pueden innovar y que no es tan distinta del sector privado, pero sí se concentra más en las tecnologías, enfoques o abordajes que tienen una orientación pública o más a valores emergentes de energía u otras metas y por supuesto con una orientación menos comercial. Los monopolios pueden innovar. Aquí, pues sí, podemos hablar de los laboratorios Bell. Aunque no tenemos una comunicación de esto en el panel de hoy, sí van a estar el miércoles. De acuerdo al sistema telefónico, Bell fue un monopolio gigantesco que fue líder hasta que se desafió, pero por supuesto que hay otros sistemas que aseguran todo tipo de patentes. Esta idea que un monopolio más grande puede considerar su posición de mercado para avanzar la innovación. Algunas personas dirán que eso es para su beneficio, para asegurar su monopolio. Sin embargo, pueden y han podido innovar y muchos avances han sucedido por esto. La siguiente pregunta, ¿podrá la regulación ambiental tener un efecto positivo? Tenemos la hipótesis de Michael Porter que dice que la innovación motiva y promueve la innovación de formas positivas, así que tendemos a pensar a la regulación que sea anti-innovación, aunque en realidad creo que es lo contrario. Bueno, aquí son todas las conceptos distintos en cuanto a los distintos conceptos, economías de escala, barreras de entrada o intensidad de la infraestructura. El sector del agua, ¿cómo se compara en todo esto? Bueno, en una de las reuniones iniciales consideramos que el agua es un servicio público que ingerimos y eso es lo que lo distingue de los otros productos. No interactuamos de esa forma con ellos, pero también es intensivo de capital, requiere más inversión en lugar que tenga arroyos de rentabilidad. Es pesado, no se puede comprimir y tiene otras características. Es fragmentado, monopolítico, es es el tipo de bifurcación entre sistemas distintos en muchas partes del mundo. Tenemos economías auténticos, no hay sustituto para el agua y del lado de la estructura institucional tenemos esta diversidad y muchas regulaciones muy estrictas. Sin embargo, hay otros aspectos en esta lista de características que tienen una innovación positiva. El agua es algo difícil, lo vemos en las noticias, o hay demasiado o hay muy poco, depende de la decisión de la madre naturaleza. Así que cada vez más esto tiene que ver con el cambio climático. El agua tiene estas propiedades que o la energía quisiera tener, que fuera más almacenable, más
renovable, más abundante. Y en el lado negativo existe la precaución porque ingerimos físicamente el producto. Este es el aspecto de precaución de la regulación del agua. Y esta parte de este trabajo es conservador. Algo que quiero decir es que hay muchas innovaciones y quiero sugerir que aun cuando pensamos en la innovación como algo grande, disruptivo, cada vez es más reactivo, se informa en los cambios tecnológicos, cambios estructurales a lo largo y ancho de las industrias. Ya está bien, pero las innovaciones pequeñas también pueden importar en cuanto a la adopción de los riesgos. Hay que adoptarlos para poder gestionarlos, y al hacer esto de esta forma podemos disminuir los riesgos en términos porque estos servicios tienen aversión a riesgo. Tenemos factores endógenos como cultura organizacional o regulaciones, y normalmente los gestores del agua tienen un enfoque de ingeniería en contra del riesgo. Si vemos el manejo del agua históricamente, claramente innovamos, tenemos ductos, tenemos muchas infraestructuras y podemos ver la adopción de tecnologías y cómo ha cambiado la fuerza laboral de estos servicios. En algunos casos hemos visto industrias tipo redes que tienen esta espiral de la muerte, tienen este ciclo de destrucción creativa. Entonces, vamos a hablar de la transición energética, pero incluí estas diapositivas para ver cómo se ve y una solución que ha estado en nuestra agenda. Y hemos tenido una evolución gradual. Lo podemos ver en la evolución en el tratamiento de agua, en el lado del abastecimiento, en cuanto, sobre todo, áreas de uso y de desalinización. ¿Cuál es la innovación que vemos en el agua que no celebramos mucho? Pues es la demanda, la eficiencia, que han cursado cambios exitosos, y también hemos visto una explosión de tecnologías. Vamos a escuchar más en estas sesiones y en esta semana del agua. No está totalmente claro todo, pero quiero recordarles que hay que considerar que la innovación implica un alto uso de la tecnología. Por ejemplo, me encanta el perro que detecta fugas, cómo es la tecnología y cómo un perrito nos ayudará y será miembro de los equipos. Estos son uno de los aspectos que cambian el sector del agua, siguen sujetos a su análisis. Puedo ver que el nexo entre el agua y la energía es un área nueva para explorar. Quiero cerrar y también les quiero decir que hay una gran variedad de dominios estructurales y podemos ver la innovación ahí, quizás no a la velocidad que preferiríamos ver, pero creo que estamos viendo cómo suceden algunos cambios. Brevemente quiero decir del financiamiento. Un hecho es que estamos avanzando hacia un modelo empresarial y debemos pensar en los sistemas de agua como entidades redituables y considerar el ciclo de precios y costos. Un área de innovación a explorar es abrir nuestra mentalidad a financiamiento híbrido para mejorar la infraestructura. Así que quiero hablar de la regulación económica y la innovación. Esto es un aspecto crítico. Todos los despachos tienen orientación al valor y los legisladores pueden promover innovación con una orientación a generar más valor, tratando de avanzar con incentivos y permitir una mayor flexibilidad. Estamos viendo aún en
los métodos regulatorios en Estados Unidos y el Reino Unido se está evolucionando para reconocer una orientación de desempeño y no de competencia. La innovación es un proceso complicado, por eso no se da tan rápidamente. Esta es la razón por la que debemos ser protectores. La difusión de la innovación depende si la tecnología o un enfoque o una innovación ganan más énfasis por la implementación. Y quiero concluir por algo que me parece importante. Debemos tener un marco de evaluación de la normativa si la innovación es benéfica en el interés público, consistente con principios y valores en base a la respuesta en el compromiso accesible, asequible, comprometida y justo. Y quiero decir que la innovación no debe de ser confundida con la ideología. Necesitamos ser innovadores en cuanto a cómo pensamos de la innovación. Y con esto termino y le doy la palabra a Rashna. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante, por favor, Rachna. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Me complace mucho estar conectada con toda la audiencia. Aquí nos acaban de poner los diferentes tipos de innovación en los diferentes países. Les voy a mostrar uno de los proyectos que tenemos en India, que son las carreteras rurales en India. ¿Sí pueden pasar la próxima diapositiva, por favor? Aquí tenemos 4 categorías de innovación que vamos a ver de manera general. Estos no son exclusivos y los desarrollos de uno también impacta el otro. Empezamos por las innovaciones tecnológicas, las de políticas y regulatorias. Entonces, también vemos que hay tecnologías disruptivas y ese es el caso en los servicios de transporte. No todas, primero vemos las innovaciones en la tecnología y después en India vemos que este es un área sumamente importante porque tenemos muchos proyectos de infraestructura para corresponder a los principios y la manera en que el gobierno aborda estos principios. Después tenemos la categoría de servicios y modelos de negocios. Aquí nosotros estamos desafiando las innovaciones de los modelos de negocios que nos hablan acerca de la expansión más allá de la inversión. La cuarta categoría tiene que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad. Aquí vemos que el transporte tiene un porcentaje alto de emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, nosotros estamos viendo los nuevos tipos de vehículo con otros combustibles. Son las 4 categorías y ahora vamos a hablar directamente acerca del programa. Tenemos este programa de desarrollo de carreteras rurales en India. Esto nos lleva a hablar acerca de las innovaciones dentro de este contexto. El programa se lanzó en el año 2000. Entonces, el objetivo era conectar las áreas tribales con una buena infraestructura. A pesar de tener una gran
extensión carretera no era de buena calidad. Entonces, 30% de la población no tenía acceso a carreteras adecuadas. Aquí, en décadas pasadas, más de 742,000 kilómetros se han construidos, lo que se traduce en más de 90 kilómetros bajo estos programas. Y esto está vinculando 172,559 hogares que no estaban conectados. Entonces el desafío es muy grande. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Como India integra 28 estados y este era a nivel nacional, estamos viendo de la estandarización de las carreteras que se están contemplando dentro de este programa. Entonces, eso tiene que ver con todo el tipo de especificaciones técnicas y de materiales de construcción. ¿Cómo podemos nosotros minimizar el tiempo de construcción, controlar la calidad para las mejoras? Estos son algunos de los desafíos que parecían sencillos, pero para un proyecto de esta magnitud no era sencillo administrar. Entonces, la implementación del proyecto en sí, bastante desafiante. Siguiente, por favor. Aquí estamos mostrando las áreas en donde se llevan a cabo estos debates de los procedimientos, de cómo se van implementando y las diferentes etapas que integran este proyecto. Esto quiere decir que las carreteras tenían que adaptarse a las especificaciones, los documentos se hicieron públicos, muchas innovaciones se están integrando y bueno, el resultado de este programa es que las áreas clave, podríamos decir que hemos estado tratando de hacer algo diferente a los otros proyectos que se han implementado en el país. Entonces, uno fue la participación activa de la comunidad, desde el diseño del proyecto, la alineación del proyecto, eso se decidió con la opinión de la comunidad. Después hicimos el desarrollo del programa y en este proceso teníamos que establecer cuáles eran los materiales de construcción que iban a ser utilizados, esperando que la tecnología y los productos verdes pudieran formar parte del mismo. Después, para poder mantener la transparencia, era importante contar con toda la información centralizada y que estuviera abierta al escrutinio del pueblo. Todos los documentos de cuántos proyectos ya se han implementado, en qué estados, todos los datos quedó en el dominio público. Y también tuvimos una aplicación móvil que se desarrolló para estos fines, para que la población pudiera dar su retroalimentación. Y bueno, voy a resumir porque creo que se me está agotando el tiempo. Al final yo les diría que este proyecto es un proyecto de estructura social. Aquí, como existen ya estas carreteras, ya los mercados rurales tendrán más accesos. Y también de este se desprenderán algunos proyectos de transporte. Entonces, en este proceso, las capacidades
y la construcción de las capacidades fue una parte muy importante de este proyecto. En todos los proyectos tratamos de contar con los contratistas a nivel local. Ahora esto es muy accesible y bueno, voy a resumir brevemente porque este tipo de proyectos quizás no tengan el retorno financiero, pero sí tienen un gran impacto y ventajas, y a los gobiernos en India y en los países emergentes deberían de tener este tipo de abordajes. Este tipo de proyectos nos dan una sustentabilidad social. Aquí estamos viendo la intensificación de la infraestructura verde y de los combustibles verdes para poder cumplir con el medio ambiente. El panorama está cambiando, los modelos de negocios, las políticas, las regulaciones, y en el futuro veremos más de esto. Muchísimas gracias por haberme invitado. Espero haber terminado a tiempo. Entonces es mi turno. Muchas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Me complace mucho ser parte de esta discusión. Aquí estamos hablando de cómo se está beneficiando a las élites en la Fundación Getúlio Vargas. Ahora las nuevas formas de organizar la producción pueden satisfacer los intereses de la élite o pueden ser vectores de un desarrollo más amplio. Aquí me voy a centrar en las innovaciones en el sector eléctrico, la innovación en el suministro, demanda, políticas, innovaciones que son beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Pero antes que nada, siguiente por favor. Bajo el Acuerdo de París, 177 partes han presentado la actualización de las acciones ante el cambio climático. El cumplir con esta meta requiere de un alcance muy amplio. Nosotros debemos, de manera significativa, cambiar la manera que operamos. La transición energética que está transformando una industria de más de 100 años puede definirse a través de algunos pilares. Una, la digitalización. Estamos cambiando la arquitectura central de las plantas hacia través de las redes y ahora estamos buscando modelos más descentralizados, tener los recursos de energía distribuidos a través de una mejor penetración de distribución, generación, almacenamiento y eficiencia energética. Aquí también tenemos nosotros que incluir la tecnología en los medidores y otros dispositivos que están dentro de este ecosistema. Eso habilita la gestión adecuada del uso y facilita la producción que se le suministra al cliente para utilizar la jerga del medio. Esta transformación tenía el proceso de llevar a la equidad de acuerdo a las diferentes convenciones. La innovación tiene un rol catalizador en esta transición. Vamos a abordar esto desde tres perspectivas. Primero, el suministro. Nuevas tecnologías se han vuelto competitivas. Este gráfico nos muestra las reducciones de precios y estas tendencias a la baja de la energía gracias al uso de las tecnologías renovables o verdes. Aquí vemos que han caído hasta el 80%. Aquí nosotros vemos que los hogares
pueden instalar aproximadamente $1 por watt, que es un precio muy competitivo. A pesar de estas reducciones de precio, se han estagnado un poco a causa de la pandemia y otros eventos. Vemos que está ahí. Aquí estamos viendo la revolución que se da detrás del medidor, del lado del consumidor. La mayor aceptación de estas nuevas tecnologías no nada más está limitada al comercio. Muchos países han experimentado una gran penetración del uso de la tecnología solar. Desde el punto de vista, alguien que tiene una casa con un techo puede poner un panel solar en el techo. Ahí los hogares que ya tienen una dependencia de la tecnología solar están en aumento, actualmente 25 millones, con una meta de 100 en unos pocos años. Aquí esta tecnología te ha dado acceso a la energía limpia en varios países. En África, y aunque esta alta penetración desafía la manera en que los sistemas eléctricos han operado, el almacenamiento de la energía solar nos da gran flexibilidad y estamos esperando un gran crecimiento en los años por venir. Aquí estamos viendo la arquitectura descentralizada y esta necesita una mentalidad y forma de pensar muy diferente. Esto nos ha llevado a llevar el despliegue de la tecnología solar a través de la bandera de la justicia. Ahora, el desafío. El ingreso debe de venir de la energía y hay costos marginales que tienen que ver con las iniciativas como el desarrollo y los productores. Aquí vamos a ver la contribución de estos costos que se van a reasignar a los no consumidores. Así, la evidencia nos está mostrando que los consumidores que no la han adoptado van a experimentar un costo más alto. Aquí nos lleva a la cuestión de el suministro. Burns y Berkeley, que son autores, tienen una gran investigación en el tema. De acuerdo a esto, mandar la manera en que se recuperan los costos pueden asegurar. Ellos dicen que los costos no marginales a través de los cargos fijos de ingreso nos puede dar equidad, cambiando la carga del costo de los hogares que no tienen recursos para costearse. Gracias. Hola, buenos días a todos y buenas tardes también. Rápidamente quisiera continuar enlazando mi tema con el del orador anterior. Mi experiencia en términos de el sector energético y también en el del agua tiene que ver con las cuestiones en África, sobre todo lo que llamamos Innovación África, y es que es la experiencia que les mostraré aquí el día de hoy. Como se ha indicado en las áreas rurales de África, en términos de penetración en cuanto a la energía y al suministro de agua potable limpia, hemos hecho grandes esfuerzos y por eso yo estaré hablando acerca de las bombas solares, que es uno de los ejemplos que
nos ha permitir en los pueblos rurales, utilizando la tecnología solar, siendo una de tecnología que nos permitió también acarrear el agua a los hogares y atender las cuestiones del cambio climático, puesto que también, como todos lo saben, es un desafío que todos compartimos. Aquí, en términos de los beneficios, yo trabajo en las áreas rurales, en donde los pueblos en África, uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos es la falta de energía. Entonces, nosotros queremos solucionar esa carencia y tenemos que atender dos sectores principalmente, el de la energía eléctrica y el del agua. Gracias a la energía solar, nosotros pudimos penetrar por lo menos 900 pueblos a través de los 10 países africanos, teniendo una afectación sobre más de 4 millones de personas de estos 900 pueblos. ¿Por qué el uso de la energía solar? Bueno, puesto que, como lo dijo el orador anterior, nosotros nos dimos cuenta que en las áreas rurales la penetración en el suministro de energía era carente. Por eso nosotros teníamos que descentralizar, como lo dijo el orador anterior, pero tenía que centrarse en el ser humano. Podía centrarse en el beneficio de las personas que habitan en esos pueblos. Siguiente diapositiva, por favor. Si pueden cambiarlo un poquito más hacia la próxima diapositiva, claramente pueden ver aquí en estas imágenes que muchos de los pueblos en los que operamos es todo el pueblo. Lo primero que vemos es que los pueblos son elegibles y después pudimos averiguar que en estos pueblos no tenían agua potable limpia. Nuestro abordaje fue encontrar una solución atendiendo la necesidad energética, pero también la necesidad de contar con el servicio de agua potable. Así que pudimos adoptar el uso de la energía para poderles bombear agua, encontrar esto de agua subterránea. Y para nosotros, para poder ser exitosos en los pueblos de zonas rurales, tuvimos que contar con la participación comunitaria, ya que con estos programas uno necesita contar con toda la comunidad involucrados en todas las partes del proceso. Lo que vimos una vez que instalamos estas bombas de aguas solares y les informamos a los habitantes de estos pueblos, informamos a toda la zona rural, esto se vuelve más sostenible porque podemos impartir capacitación a los habitantes locales, a todo el pueblo. Y ellos crean comités y en este comité les damos la capacitación a fin de que ellos sepan el know-how de toda esta estructura. Posteriormente, otra cosa necesaria, si llegamos con mano de obra calificada a estos pueblos, necesitamos una tecnología que nos ayude a monitorear todo el avance, por lo que desarrollamos nuestro sistema de monitoreo remoto interno a través de los 900 proyectos que hemos
hecho en África. Así que esta tecnología nos ha ayudado a conocer la cantidad de agua que hemos podido bombear y también nos ofrece información y datos vivos diario a partir de estos proyectos y también nos indica qué tanta agua se ha bombeado y qué tanta agua han consumido. Esto es muy efectivo porque hemos podido responder oportunamente y aún más los poblados han aceptado arreglar cualquier descompostura y por supuesto esto alarga el ciclo de vida. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Como resumen breve, en relación a nuestro programa, primero, como se indica, utilizamos energías limpias, paneles solares para la generación de energía y con esto bombeamos el agua. En la mayoría de las áreas rurales únicamente utilizan leña para hervir el agua y esto ha sido un cambio para tener agua y cambio con el uso de la energía. Cada vez que les llevamos el agua a los poblados se genera desarrollo económico, ya que las mujeres son las que se ven afectadas por la falta de agua y entonces comienzan a crear negocios pequeños, comienzan a, a hornear pan. Esto es un negocio y simplemente con con el agua, con la energía solar, les estamos dando la independencia económica a mujeres y a niños. Estamos utilizando la tecnología ambiental de monitoreo remoto en todas los poblados. Nos ofrece información en vivo y si algo está descompuesto recibimos una alerta y ya sabemos que los poblados, sus comités tienen buena capacitación para arreglar cualquier descompostura. En caso de que esto no fuera, nosotros estamos ahí para ofrecerles el apoyo necesario. Si a ustedes les interesa ponerse en contacto con nosotros, sino África, aquí está nuestra información de contacto. Como resumen, utilizamos la energía solar para dar agua potable a los poblados de áreas rurales de forma sostenida y más importante, podemos monitorear todo, incluyendo las entidades que financian esto pueden ver de forma tangible el resultado de sus inversiones. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que podemos ver que hemos compartido muchísima información en este panel, no solo en las historias que hemos escuchado, sino también de cómo pensamos en la innovación. Originalmente comenzamos con este tema, es lecciones de otros sectores, pero ha evolucionado para ver la sinergia y creo que es común y es consistente con la meta de derribar silos, de tener soluciones, oportunidades. En todo mundo se apalancó en esto. Y Joyce, me gustaría comenzar contigo. ¿De qué forma la transición energética está afectando el sector hídrico? Gracias, Jan. Gracias por la oportunidad y por la pregunta. Pues hoy estuvimos asistiendo a la sesión inaugural y se mencionó considerar el paradigma económico del agua que ya que está
vigente las últimas 3 décadas. Y creo que esto conecta con la decisión de adaptar la regulación también en el sector hídrico, de avanzar o adaptar al mundo donde ahorita ya necesitamos ahorrar recursos, alinear incentivos. Esta es una meta y un cambio en el mundo que vivimos y un gran desafío económico político. Y de hecho a mí me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Bueno, creo que hago eco de tus palabras. Muchas personas no están conscientes, pero la eficiencia hídrica, los estándares de Estados Unidos fueron por la ley de la política energética y no del agua. Y estos estándares de eficiencia establecidos sorprenden a muchos. Pensando en recursos conjuntos es importante y también los grupos de interés hay que considerarlos, así como la fuerza laboral, las oportunidades que mencionó Abraham, los clientes, las personas que batallan con un servicio, que pagan con un servicio. Yo creo que al igual están teniendo dificultades con otros servicios y creo que debemos ver a las personas de forma holístico. Rashna, tú mencionaste algo que yo quiero pensar que es el desarrollo de capacidades. Me da gusto que mencionaste estas palabras. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué es lo que se ve más prometedor en esta área? Pero ¿cuál es la innovación en el desarrollo de capacidades? Pues estos desarrollos en la India rural, esas las poblaciones, los poblados más remotos, se debe construir caminos y la idea fue actuar en la capacidad local. Esto se ha hecho en áreas donde se les da la oportunidad a las personas de ser participantes de estos laboratorios para monitorear la calidad, hacer pruebas de los materiales. Esto es constante en la construcción de los caminos y estos laboratorios se están configurando gracias a los centros educativos y a los centros de investigación. Esto ayuda mucho en el desarrollo local de las capacidades. Me gustó mucho ese ejemplo. Y Abraham, un poco relacionado hablaste de las sinergias del agua y la energía también. ¿Cómo? Porque sabemos un poco de las oportunidades tecnológicas con solar y la descentralización, pero ¿cómo fueron las sinergias organizativas? ¿Pudiste ver si sí fue fácil reunirse, conjuntar las experiencias? ¿Podrías repetirme la pregunta? Quería saber si hay innovaciones que se enfoquen en la reunión de estas organizaciones. ¿Cómo los reunieron para solucionar estos problemas? Porque tú eres un facilitador, tú eres un innovador. Yo creo que tú eres un catalizador. Pues sí, gracias. Te voy a contestar en el contexto, pues, de África, claro. Para que reuniéramos organizaciones del espacio energético del agua y también del espacio agrícola, porque es otro sector con el que trabajamos. Acudimos a las entidades de gobierno, porque toda la sociedad civil en los poblados africanos tienen que reportar a las entidades de gobierno. Nosotros, por ejemplo, debemos que reportar al Departamento de Agua y Saneamientos.
y a fin de poder tener un foro para discutir las tecnologías que usamos y también los del espacio agrícola y en el espacio del gobierno local. Todas las organizaciones, energía, agricultura y agua, se reunieron ahí para poder compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia y hemos visto una mejora eh, en esto con una organización que se llama The African Foundation y creo que es, les mostramos la tecnología de utilizar bombas de energía solar, cómo el costo del mantenimiento cambiaba porque ellos querían saber si esas bombas efectivamente podían sacar el agua, entonces pudimos mostrarles esto. Muy bien, y creo que el buen trabajo que has hecho ilustra el papel del sector no gubernamental, no de servicios públicos y de facilitar. Me encanta el concepto que mencionaste de crear un espacio de innovación. Esa frase me gustó. Yo creo que debo pensar en mí, como dijo Sergio, la pregunta, ¿qué puede hacer el sector público? Es un desafío interesante. La respuesta no es solo desregular o demasiada flexibilidad tampoco. Creo que eso sería contraproductivo. Creo que debemos encontrar un equilibrio de las normas y de las expectativas de desempeño, sistemas de rendición de cuentas, incluyendo las oportunidades para innovar. Yo creo que es importante seguir considerando nuestros valores centrales y las prioridades que tenemos para asegurarnos que vamos en la dirección correcta, pero la flexibilidad en tener programas pilotos, facilitando el intercambio, reunir a distintos grupos de interés, los reguladores de este sector quizás van a poder desafiar a los servicios públicos que representan, haciéndoles la pregunta, ¿qué están haciendo? Porque el agua requiere energía, la energía requiere agua, así que todo esto es parte de la transición energética. No sé si tienen preguntas, si las pueden poner en el chat o no sé si hay otros chats, porque creo que hay dos chats simultáneos. Bueno, muy bien, estamos bien. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Y tenemos dos sesiones continuas donde podrán formular sus preguntas. ¿Algún miembro panelista tienen comentarios o preguntas para sus compañeros panelistas de esa sesión? Joysa, ya mencionaste la asequibilidad y el establecimiento de precios y la idea que si vamos a pagar por la infraestructura crítica, yo creo que debemos abrir nuestras mentes para pensar nuevos enfoques, nuevos métodos que promoverán la equidad y la accesibilidad. No podemos estar confinados en nuestras convenciones económicas y creo que mencionaste el grupo de Berkeley y otros, las cargas de infraestructuras, los cargos por infraestructura no es tanto en sí como un commodity. No sé si tienes algún comentario justo para cerrar. Sí, sí lo tengo y es importante. Este es un tema cercano a nosotros, ya que debemos de considerar toda la infraestructura que se tiene que ampliar y por supuesto cobra importancia el acceso a datos confiables para definir bien
la problemática. Esto es un enunciado general y se aplica a muchas geografías, pero es muy crítico en los países de ingreso bajo y medio. Sobre todo hay que pensar cómo verdaderamente podemos difundir conocimiento y acceso a datos de buena calidad para entender qué tan lejos estamos de la asequibilidad en los precios que se establecen para estos servicios. Sí, muchas gracias. Espero que esto es algo en lo que podamos trabajar juntos. Esta es una pregunta de Slido. ¿Qué, ¿Qué fue una idea emocionante o inesperada que aprendieron hoy que les gustaría mencionar? Alguien está escribiendo, ahí dice un participante escribiendo. A ver, vamos a ver qué nos dicen los asistentes. Muy bien, un par de respuestas. Yo sé que para mí fue esta idea de que tanta innovación genera sinergias. Esto me lleva a la idea que no innovamos en silos, que esto se ha sido probado que no es eficiente. Y aquí hay un punto, la brecha de acceso entre la energía y las telecomunicaciones y el agua. La idea que los servicios públicos han innovado algo y nosotros decimos que no. Claro, claro, creo que debemos darnos cierto crédito. Lo podemos ver aquí en los pasillos de Water Week. No, no es que nos falten ideas, nos faltan recursos. Creo que sí hay muchas ideas. Por favor, contesten la encuesta si nos acompañan en las siguientes 2 sesiones. Vamos a seguir con estos ejemplos y vamos a escuchar más del sector del agua y de otros sectores y vamos a estar muy interactivos en la tercera sesión del jueves, si acaso virtualmente, pero en persona. Si están por aquí, también por ahí nos veremos. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos pronto. Gracias de nuevo.